Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega, ya lunes 19 de enero, un frío espantoso, a cuidarnos. Todavía temas virales, temas respiratorios están a la orden del día, influenza, COVID, a cuidarnos, a protegernos y cualquier síntoma a tomar medidas por lo menos un par de días para evitar contagios masivos. Mucha información que sigue fluyendo, pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena. Estoy muy contenta, feliz de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y es cierto, están bajando las temperaturas, sobre todo en las mañanas, pero se esperan días todavía más fríos. Así es que hay que cuidarnos, hay que abrigarnos muy bien. Las enfermedades respiratorias, como bien lo dijiste, están a la orden del día. COVID, gripe estacional e influenza, pero también hay varios brotes de sarampión. Así es que hay que vacunarnos. Así es, a cuidarnos del sarampión, qué desafortunado que siga brotando cuando era una enfermedad, un padecimiento que ya se tenía controlado. En fin, ¿con quién vamos a comenzar este programa, Romina? Gracias, Marielena, y te platico que como siempre vamos a tener un programazo, y es que nos va a acompañar Carlos Ramírez, analista, economista, socio de Integralia. Él fue presidente de la CONSAR. ¿Y cómo está el ánimo de los inversionistas para el 2026? ¿Cómo le va a ir a la economía? De esto le vamos a preguntar. Y temas como la inflación, el tipo de cambio, el precio del petróleo, todos estos indicadores que parecerían lejanos a nosotros, la realidad es que esto nos impacta en nuestro bolsillo, en nuestro trabajo y en nuestro día a día. Y hoy aquí lo vamos a platicar con expertos del Tecnológico de Monterrey. ¿Y cómo nos va a ir a los mexicanos con el SAT? ¿Cómo quedó el régimen fiscal para el 2026? De esto nos va a platicar Manuel Toledo, él es fiscalista. China es una de las dos principales economías a nivel internacional hasta ahorita. ¿Cómo se está viendo su comportamiento de frente a la situación y al endurecimiento que ha tenido el presidente de Estados Unidos? ¿Esto cómo afecta a la economía de México y por supuesto a los mexicanos? Hoy platicamos con el director general de la Cámara de Comercio y Tecnología de China en México. Así que, compañeros, la próxima hora no se va a arrepentir, mucha información, buena música y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y las expectativas para la economía mexicana no son nada alentadoras. Una desaceleración importante que ya confirmó incluso el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿cómo nos va a ir en este año a los mexicanos? ¿Cuáles son las expectativas? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Carlos Ramírez. Él es socio de la firma, la consultoría Integralia. Es analista, es un especialista en temas económicos, fue presidente de la CONSAR. Muy buenas noches, Carlos, qué gusto saludarte. Romina, buenas noches, muy feliz año a todos, un saludo. Igualmente, Carlos, feliz año, todavía se vale todo enero, todavía estamos felicitándonos y platícanos cuáles son las expectativas que se están previendo para la economía en el 2026. El consenso dice que el crecimiento va a ser muy poquito y que no nos va a ir como muy bien. Mira, hay dos formas de verlo. Después de un muy mal año en actividad económica, que fue el 25, después de un año perdido, yo lo describiría así, donde la economía quizá habrá crecido 0.5, 0.4, 0.6%, muy poquito, y realmente ese crecimiento provino de las exportaciones. El mercado doméstico, el consumo y la inversión estuvieron muy deprimidas. Entonces, después de un muy mal año en general de la actividad económica, pues el 2026 luce mejor. Es decir, hay una expectativa de recuperación en el orden de un crecimiento entre 1 y 1,5%. Digo, es una buena noticia porque pues ciertamente es más que el año pasado, pero sigue siendo un crecimiento, Romina,
pues muy por debajo ni siquiera de lo que, ya no hablemos de lo que requiere el país, sino de nuestro propio potencial de crecimiento económico. Recordar que por muchos años se criticaba que México crecía al 2%, ¿no? Y se decía, no, es que es insuficiente, necesitamos más crecimiento, y digamos, esas críticas provenían precisamente de quienes hoy están en el poder. Bueno, pues ahora resulta que no estamos creciendo ni siquiera al 2%, estamos creciendo abajo del 2%. Y si no crecemos arriba del 2%, el problema es que nuestra población, que está creciendo más o menos al 1%, pues el producto per cápita pues se está estancando. Llevamos 8 años con producto per cápita estancado y pues no luce muy distinto para el 26. Carlos, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. ¿Esto cómo se traduce para las familias, para los mexicanos? ¿Será un año de qué tendría que ser? Mira, Marielena, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo. Va a haber una gradual recuperación de la inversión, tanto pública como privada, luego de un año en donde ambas tuvieron caídas significativas. Poco a poco va a mejorar la inversión privada, que es al final del día el motor del corazón de la actividad económica, porque si no hay inversión privada, no hay empleo. Es decir, las empresas no contratan gente, y si no contratan gente, pues la gente no tiene dinero en el bolsillo, y por lo tanto pues no hay consumo suficiente. Entonces es una cadenita, y esa cadenita de la inversión. Entonces este 26 la inversión va a ir tomando fuerza a lo largo del año, lo cual supone que seguramente va a ser un mejor año para el empleo y también un mejor año para el bolsillo de los mexicanos y gradualmente también del consumo. Entonces, cierta expectativa de mejora anclada, pero en la inversión privada. Ese es el gran foco de atención. Hay otros temas alrededor del bolsillo de los mexicanos, la inflación, que ha bajado, pero sigue todavía como resistiéndose mucho para bajar del 4%, sobre todo la inflación subyacente, que es la inflación que elimina los componentes volátiles, en fin. Pero en general el mensaje es de moderado optimismo para el 26. Moderado optimismo, Carlos, y en el aspecto de las inversiones, ¿cómo ves todavía este ánimo de los empresarios nacionales y extranjeros? ¿Van a continuar en pausa esta intención de venir a invertir en el país hasta que pase el TEMEC? ¿O cómo lo estás viendo? ¿Estaban esperando a ver cómo evolucionaba este sistema judicial que ha dado muchísimo de qué hablar? Y por supuesto la inseguridad que está tremenda. Mira, acabas de describir de manera muy sucinta los factores que explican el por qué la inversión se cayó el año pasado. Es decir, la combinación de 3 factores que fueron los cambios al marco institucional del país, que fueron profundos, y sobre todo lo que tiene que ver con el poder judicial, lo cual derivó en que una parálisis de las inversiones. 2, la incertidumbre externa proveniente de los aranceles de Donald Trump, ciertamente. Y 3, todo lo que es el ecosistema de la seguridad en el país, que ciertamente lastima varias regiones del país y lastima el crecimiento económico. Entonces, ¿qué va a pasar en el 26? A ver, los cambios institucionales pues ya ocurrieron. Sigue habiendo cambios, pero ya ocurrieron. Y las empresas se están adaptando a la nueva realidad. Se está adaptando. Entonces, poco a poco, yo creo que en 26 van a ir tomando un poquito más de confianza para volver a sacar la chequera e invertir. Ya es una realidad el nuevo poder judicial. Ciertamente fue un cambio muy abrupto, indeseable por donde se le mire, pero ya ocurrió. Entonces las empresas tienen que seguir pensando en el futuro, que es en invertir, en crecer. Entonces no se pueden detener. Entonces, bueno, por ese lado va a haber poco a poco un poco más de inversión. Y del lado del TEMEC que señalas, muy importante, tenemos esta revisión cada 6 años, nos toca este año, desafortunadamente nos toca negociar con Donald Trump, que sabemos está empoderado y queriendo ponerle mucha presión a México, pero bueno, esa es la realidad. Entonces sí, también va a ser un foco de incertidumbre. Es probable que varias empresas detengan sus inversiones hasta no tener mayor claridad respecto a cuál va a ser el desenlace de esa negociación. Lo que pasa es que esa negociación, pues vamos a
tener noticias hasta el segundo semestre del año. Entonces te podrás imaginar que es mucho tiempo para empezar a tomar decisiones. En fin, pero sí son focos de incertidumbre, Romina. Sí siguen latentes, siguen haciendo ruido esos cambios y el TEMEC, y por eso también nos espera un año espectacular, más bien un año de tenue mejoría. Carlos, ¿y le ves fortalezas a la economía mexicana que nos puedan ayudar a sopesar toda esta situación volátil y, pues, por supuesto, un año complejo que será el 2026? Mira, creo que la principal fortaleza de México en estos momentos es su estabilidad macroeconómica. Es decir, a pesar de los vaivenes, subidas, bajadas y, digamos, distintos problemas, retos, desafíos, eventos grandes que ha enfrentado la economía mexicana en los últimos años, la estabilidad macroeconómica se mantiene intacta. Es decir, tenemos cuentas externas en orden, un peso que actúa y que está muy fuerte. Tenemos, digamos, un sistema financiero robusto. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Seguimos recibiendo inversión extranjera directa de manera muy importante. Somos de los principales receptores de esta inversión. Tenemos ciertamente un nivel de endeudamiento que ha crecido, pero que se mantiene en general en niveles aceptables. En fin, esta estabilidad macroeconómica es nuestra principal fortaleza, porque de ahí podemos pensar en el futuro y crecer más. Es decir, con estabilidad ahora sí que hay solución para el crecimiento a través de ciertas medidas. Entonces yo te diría, esa es nuestra principal fortaleza. Por supuesto, nuestro sector exportador, que a pesar del año con Trump, el pasado, logró sortearlo y van a haber crecido las exportaciones como 7% en el año. Nada mal. Mantuvimos nuestra posición como el principal socio comercial de los Estados Unidos. En fin, claro que hay fortalezas y claro que hay elementos para pensar en un mejor año. El asunto es que por el otro lado, es decir, en sentido contrario, pues se siguen mandando señales contradictorias a la inversión. Estos cambios institucionales, ya viene la reforma electoral, otro cambio muy importante, ya el gobierno está decidido a hacer la reforma laboral este mismo año, en fin, entonces todavía no terminan los cambios. Los inversionistas, las empresas quisieran tener un descanso para poder adaptarse a los nuevos cambios, pero ahí vienen otros, en fin, ese es el tema. Seguiremos monitoreando todos estos indicadores macroeconómicos y económicos que nos afectan en nuestro día a día, en nuestro bolsillo. Por lo pronto, Carlos Ramírez, socio director de Integralia, una gran consultoría, te agradecemos muchísimo esta información y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Un cordial saludo, muchas gracias, un saludo a todos. Feliz año. Ellas te recomiendan. El conflicto Europa-Estados Unidos afecta a México. ¿De qué manera? De esto nos detalla Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico de INCO. La disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia ha tenido implicaciones comerciales de la mayor relevancia, porque deja en entredicho el futuro del acuerdo comercial alcanzado entre el bloque supranacional y Estados Unidos. Para México, esto es muy importante porque eleva el valor relativo del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, reafirma la urgencia de concluir la modernización del Tratado Comercial entre México y la Unión Europea. Soy Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos vemos en la próxima cápsula. Los negocios en salud, dinero y amor. Amigos, el tema de la inflación, tipo de cambio, el precio del petróleo, todo esto influye en nuestro bolsillo, en la economía del país. ¿De qué forma? Para entender esto, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a la maestra Cintia Valeriano. Ella es profesora de Economía en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Muy buenas noches, maestra. Qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de saludarlas. Maestra, ¿cómo entender un tipo de cambio donde el peso está fortalecido, inflación moderada, precio del petróleo a la baja? ¿Cómo impacta esto en la economía del país y, por supuesto, en los mexicanos? Bueno, si bien INEGI tiene un pequeño periodo de desfase en términos de información, porque apenas hace unos días se dio a conocer, por ejemplo, el comportamiento del consumo y la inversión física en nuestro país hace octubre, con la fecha de corte de octubre del 2026, y todavía durante el primer trimestre del año, pues conoceremos algunos, finalmente cómo quedó el Producto Interno Bruto, cómo nos fue en términos de demanda agregada, ya tenemos por ahí una idea de más o menos cómo cerró la inflación.
Pues básicamente lo que estamos viendo es el diagnóstico de un primer año de gobierno como tal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene un comportamiento, digamos, como muy sistemático, muy afín a lo que representa siempre un primer año de gobierno, ¿no? Normalmente vemos una actividad económica un poco alicaída, una inversión sumamente conservadora, niveles de consumo que también se mantienen pues sumamente conservadores o muy prudentes, sobre todo porque siempre un primer año de gobierno pues es la oportunidad que tienen los ciudadanos y las empresas pues para saber cuáles son las directrices, cuáles son las políticas, cuál es la tendencia, las prioridades que establece el gobierno, cómo resuelven las distintas dinámicas, y normalmente hay cierto nivel de incertidumbre y cierta resistencia al riesgo. Entonces, de entrada, hablemos del consumo, que si bien el consumo, de acuerdo con el indicador de octubre del 2025, logra recuperarse un poco, porque ciertamente lo que nos decían los índices de expectativas del consumidor, pues era que teníamos niveles mucho más cercanos al pesimismo, ¿no? Mucho más cercanos a esta idea que tienen las familias de que la inflación no iba a controlarse adecuadamente, que se esperaban encarecimiento del costo de la vida, de la canasta de la vida. Pues finalmente el consumo logra recuperarse ligeramente en el mes de octubre. Es muy sistemático también con el periodo festivo, que normalmente suele ser una muy buena oportunidad para revitalizar la actividad económica. Pero no así se comporta la inversión. La inversión, por otro lado, si bien aparentemente pudiera reflejar un ligero crecimiento de octubre con respecto a septiembre de 0.9%, cuando hacemos el análisis del comportamiento anual, la inversión, particularmente la inversión pública, cae de manera significativa. En términos, digamos, promediales, la variación anual de la inversión fue de 5.8 para el mes de octubre. Tiene una caída del 5.8% en comparación con octubre del 2024. Pero si lo analizamos en términos de actores, pues vamos a observar que particularmente la inversión pública, pues tiene una caída brutal de más del 20%, y la inversión privada, pues es la segunda, que tiene un ajuste significativo del 12%. Entonces, al final del día, cuando vemos que el propio gobierno se vuelve tremendamente conservador, que se acaban las obras emblemáticas del sexenio pasado, que todavía se está superando una cierta curva de aprendizaje, pues nos tiene que quedar muy claro que el gobierno es el gran inversionista en la medida en la que genera, digamos, oportunidades, proyectos, genera gasto público en forma de inversión, pues esto va jalando o va, digamos, generando este efecto detractor de la propia iniciativa privada y por lo tanto de los ingresos de las familias, que al mismo tiempo alimentan el mercado de bienes y servicios. Cuando la inversión pública, por los volúmenes que tiene, se vuelve conservadora, se reduce o se cae drásticamente, como el caso de este indicador que para el mes de octubre cayó un 32.3%, pues esa reducción termina por afectar las expectativas de crecimiento de las empresas, que de alguna manera se vuelven el doble o el triple de conservadoras, porque están viendo que el propio gobierno pues no invierte, no gasta, ¿no? Así que pues lo que vemos en términos de indicadores es eso, es el reflejo del primer año de gobierno, es esta forma en la que se van midiendo los agentes económicos, en la que se trata de entender muy bien hacia dónde va a dirigir los esfuerzos del gobierno actual y por lo tanto dónde se encontrarán las oportunidades de inversión y las oportunidades económicas para los siguientes 5 años. Maestra, muy buenas noches. Les saluda Romina Román y desde hace mucho tiempo se ha alertado y fuertemente hay una preocupación real de los analistas sobre este aumento en el déficit público y sobre también la situación de Pemex. La inflación, además, pues no termina de ceder. ¿Qué tan riesgosos son estos indicadores, principalmente el déficit fiscal? El déficit fiscal sí es una preocupación, sobre todo en términos de calificación de la capacidad que tiene el gobierno mexicano para poder enfrentar sus propias obligaciones financieras, ¿no? Esto al final del día se traduce en términos de calificación de la deuda. Ahí es donde está la preocupación más importante. Ahora, para nosotros como ciudadanos y también para las propias empresas, el hecho de que la deuda, y de hecho así lo ha proyectado también el propio secretario de Hacienda recientemente, que hay una proyección de crecimiento de la deuda pública que podría incluso llegar hasta el 55% del Producto Interno Bruto, no representa, incluso si llegara a ese 55%, a llegar al 60%, no representa realmente un riesgo financiero siempre que ese presupuesto o esa deuda se utilice para proyectos de inversión
pública, se utilice para obra pública. Si vemos que ese presupuesto, estos excedentes de recursos por la vía del financiamiento, se están utilizando para programas sociales, para gasto operativo del gobierno, vamos a tener enormes repercusiones, no solamente en términos de la valoración de la deuda que hacen las empresas calificadoras, sino esto se puede traducir también en una baja constante de inversión privada y también, por lo tanto, en expectativas de crecimiento económico muy bajas para los próximos años, ¿no? Siempre que me hacen esta pregunta sobre cómo deberíamos de leer esta noticia de endeudamiento, siempre me gusta contestar o hacer esta reflexión. Lo importante no es de cuánto contratamos de la deuda, porque afortunadamente nos seguimos encontrando a niveles muy estables que no comprometen a las finanzas públicas de forma significativa, pero en realidad lo que debería preocuparnos es en qué se utiliza ese presupuesto. Ahora, el tema de la inflación está directamente relacionado pues también con todas estas afectaciones que está sufriendo el mercado. Estos ajustes en líneas productivas, en líneas de proveeduría, provenientes en buena medida del cambio en las reglas del juego que vivimos durante todo el 2025, desde que el señor Donald Trump tomó la presidencia, ¿no? Cómo se ajustaron las reglas de comercio en Estados Unidos y cómo poco a poco regiones completas, nada menos estos días la Unión Europea acaba de anunciar pues que va a llevar a cabo toda una estrategia de respuesta por la vía comercial, sobre todo para no ceder a las pretensiones o a las presiones hechas por Estados Unidos para poderse quedar con el territorio de Groenlandia, ¿no? Entonces estos cambios, estos ajustes en el comercio que van en contrasentido pues con esta visión globalista de, al contrario, facilitar el intercambio de mercancías, de personas a lo largo del mundo, están afectando pues de manera estratégica algunas líneas de producción y que al mismo tiempo pues están provocando el encarecimiento de los bienes. Esa es la razón por la cual se vuelve tan persistente la inflación, que las líneas de producción todavía están en este proceso de ajuste, de cambio de proveedurías, de ajuste de stocks, de modificación de los productos, pues para poder ajustarse a una nueva realidad. ¿Cuál será el impacto que estaremos viendo los mexicanos en nuestro bolsillo directo y cuál sería esta recomendación que nos estaría dando para este 2026, maestra? Creo que lo que podemos esperar en el 2026 es un año un poco menos presionado que el año 2025 en términos financieros, aunque sí sujetos específicamente a lo que suceda con el acuerdo comercial trinacional de América del Norte. Yo creo que por mucho, y sé que algunos especialistas incluso tienen muy puestas las esperanzas en lo que va a suceder en el Mundial de Fútbol, la derrama económica esperada, etcétera, pero creo que en realidad la discusión crucial del 2026 sin duda significará pues este ajuste que pudiera tener el acuerdo comercial, pero si se mantienen los mismos límites o en la misma dinámica, digamos, de mantener o de seguir fortaleciendo el mercado de América del Norte, creo que ya a estas alturas, sobre todo después de haberse publicado pues la reforma fiscal del 2026, todos estos ajustes realizados por Hacienda y el SAT, ya tener una idea muy clara de dónde están las prioridades del gobierno. El gobierno quiere impulsar el Plan México a como de lugar, se está volviendo mucho más abierto en términos de inversión, sobre todo en la energía, hay interés por parte de la inversión extranjera directa para poder invertir precisamente en energía. Hay un debilitamiento ciertamente de algunos organismos internacionales, pero la región de América del Norte, a pesar de todo lo que hemos visto en estos momentos, se sigue fortaleciendo porque Trump no puede divorciarse al final del día de sus vecinos y eso beneficia mucho en términos regionales a México. Creo que en la medida en la que podamos conducir una buena conversación para poder construir el mejor acuerdo posible, la economía mexicana de hecho pudiera salir ganadora y pudiera fortalecerse, ¿no? Y yo creo que este año sí veremos cómo algunas inversiones van a comenzar a destrabarse ya, porque insisto, creo que ya nos quedó a todos muy claro cuáles son las prioridades del gobierno, cuál es la orientación, dónde están las restricciones, dónde están las áreas duras, qué tantos beneficios o apoyos se generarán a partir de la política gubernamental y dónde están las restricciones. Así que en términos del 2026 y hablando específicamente de recomendaciones, creo que en el caso de las empresas será seguir actuando con prudencia, pero ya con un marco normativo mucho más claro. Creo que habrá enormes oportunidades comerciales que nos abrirá, sí, en buena medida el Mundial, pero sobre todo el acuerdo o la negociación comercial, que afortunadamente contamos con el respaldo de la propia comunidad empresarial en Estados Unidos, que no es cosa menor. Donald Trump podrá ignorar lo que le pudieran recomendar sus asesores o los propios miembros de su gabinete, pero sabemos perfectamente bien que la comunidad empresarial sí pesa directamente en Estados Unidos y que el presidente la escucha muy bien, ¿no? Entonces,
hay enormes oportunidades, yo creo que para todos en este año. Pues ojalá que así sea, porque si le va bien al país, le va bien, por supuesto, también a todos los mexicanos. Muchísimas gracias a la maestra Cintia Valeriano López. Ella es profesora de Economía en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Si así nos lo permite, maestra, vamos a seguirla consultando sobre este y muchos otros temas más que se nos quedaron en la mesa. Gracias nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Muy buenas noches y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.